Masejet Baba Batra Daf Chavvav Amud Aleph 26a, pero comenzamos las últimas 14 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah: Marjikin et hailam min abor 25 ama, ubecharu beshikma 50 ama, ben milemala, ben min hatzada. La Mishnah en esta primera parte nos dice lo siguiente: ¿qué pasa si Reubén tiene una propiedad cerca y pegada a la propiedad de Shimón? Y Reubén en su propiedad tiene un pozo, y Shimón en su propiedad quiere venir y plantar un árbol. Dice la Mishnah: puede venir Shimón y plantar un árbol en su propiedad, pero debe de alejarlo del pozo de Shimón por lo menos 25 amot. ¿Por qué? Para que las raíces del árbol no lleguen hacia el pozo y dañen las paredes del pozo. Esto es en árboles normales, pero si quiere plantar un árbol de algarrobo o de sicamorro, que son árboles que tienen ramas gigantes y al mismo tiempo también que raíces mucho más grandes, ahí tiene que alejarse, no es suficiente 25 amot, sino tiene que alejarse 50 amot. Y esto aplica, dice la Mishnah, ya sea que uno de ellos, ya sea el pozo o el árbol, está más arriba que el otro, o ya sea que están al mismo nivel. Así nos dice la Mishnah en esta primera parte. Sigue diciendo la Mishnah: Imabor katma kotzetz venoten damim, veimilan kadam lo yakotz, safek ze kadam וספק ze kadam lo yakotz. Rabbi Yossi omer, אף על פי שהבור קודמת לאילן, לא יקוץ שזה חופר בתוך שלו, וזה נוטע בתוך שלו. En esta segunda parte la Mishnah nos habla qué pasa si ya plantó Shimón el árbol cerca al pozo de Shimón, o sea, no dejó una distancia de 25 amot o 50 amot. ¿Qué se hace? Ya ahorita tenemos un pozo y un árbol, y están cerca. ¿Qué se hace en ese caso? Dice la Mishnah: depende. Si primero estaba el pozo, pues obligamos al del árbol, a Shimón, a cortar el árbol que plantó. Y el del pozo tiene que pagarle por el árbol que está cortando. Y por otro lado, si el árbol estaba antes que el pozo, ahí no tiene obligación el del árbol, Shimón, en cortar su árbol, porque cuando yo lo planté no había ningún pozo. Y si tenemos duda qué estaba primero, cuando tenemos duda no lo obligamos a Shimón a cortar. Sin embargo, Rabbi Yossi viene y discute, dice lo siguiente: no. También si el pozo estaba antes que el árbol, aún así no obligamos al del árbol cortarlo. ¿Por qué? Porque de la misma manera que Reubén hizo su pozo en su propiedad, tiene todo el derecho Shimón de plantar su árbol en su propiedad, aunque lo hizo después, no hay ningún problema. O sea que Rabbi Yossi opina que una persona puede hacer en su propiedad lo que él quiera, ¿sí? Pero voy a perjudicar pero al plantar el árbol vas a perjudicar al pozo. No, él le puede decir al del pozo: mira, te voy a perjudicar a ti, pues tú aleja tu pozo. Así opina Rabbi Yossi. O sea que Rabbi Yossi opina que no el que perjudica tiene que alejar el daño que él hace, tiene que alejar el inconveniente que está colocado, sino tiene todo el derecho, el perjudicador tiene todo el derecho de decirle al perjudicado: tú aléjate para que no te perjudique. Así Rabbi Yossi discute y opina. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente: Tana, ben sheabor le mata veilan le mala, ben sheabor le mala veilan le mata. Bishlama le bor le mata veilan le mala kazrinan sharshin maskire le bor. Ela bor le mala veilan le mata amai. Amar Rabbi Haga beshem Rabbi Yossi, mi pene shemahalidim et akarka umalkin karkaita shel bor. Mencionamos en la Mishnah que hay que dejar una distancia. Si uno va a plantar, no lo ha plantado todavía, va a plantar un árbol, Shimón va a plantar un árbol en su propiedad y está al lado de un pozo de la propiedad de Shimón, hay que alejarlo 25 amot o 50 amot, dependiendo qué árbol es. Y la Mishnah nos aumentó que esto es, ya sea que está al mismo nivel el árbol y el pozo, o ya sea que uno de ellos está más arriba. La Gemara tiene una verdad que explica ¿qué significa ya sea que uno de ellos está más arriba? O sea que hay que alejar el árbol, al plantar el árbol hay que alejarlo del pozo, ya sea que el pozo esté en un nivel más bajo y el árbol esté en un nivel más alto, o ya sea que el pozo esté en un nivel más alto y el árbol esté en un nivel más bajo. Aún así, siempre hay que alejar el árbol 25 amot o 50 amot. Pregúntale a un segundo. Yo entiendo que si el pozo está más abajo, ¿sí?,
Si el pozo está más abajo y el árbol está más arriba, entiendo que tienes que alejarlo. ¿Por qué? Porque las raíces bajan y pueden perjudicar al pozo. Pero no entiendo por qué si el pozo está más arriba y el árbol está más abajo, no entiendo por qué tienes que alejarlo. Las raíces del árbol nunca suben. Pueden ir derecho hacia el lado o bajar, pero no pueden, no que no pueden, no suben. ¿Sí? Entonces, si es así, ¿por qué va a haber un problema cuando el pozo está arriba? ¿Por qué también vas a tener que alejar el plantar un árbol cuando está el árbol más abajo y el pozo más arriba? Así pregunta la Gemara. Responde Rabbi Hagán, nombre Rabbi Yossi. Te voy a explicar. Definitivamente las raíces no van hacia arriba. Pero aún así, cuando el pozo está más arriba y el árbol está más abajo, aunque las raíces no van hacia arriba y no van a tocar las paredes del pozo, pero van a tocar la tierra que está abajo no van a tocar las paredes del pozo, pero sí la tierra que está abajo del pozo, y van a causar que se afloje la tierra y se desmorone, y con el tiempo se va también perjudicar el pozo porque no va a tener una tierra firme abajo del mismo. Seguimos. Rabbi Yossi אומר אף על פי שהבור קודם לאילן לא יקוץ, שזה חופר בתוך שלו, וזה נוטע בתוך שלו. אמר רבי יהודה בר שמואל, הלכה כרבי יוסי. Mencionamos al final de la Mishnah la opinión de Rabbi Yossi que también en un caso que ya estaba que había un pozo y también ya había un árbol con una distancia menor de 25-50 mot, ¿qué se hace en ese caso? ¿Sí? Rabbi Yossi discute y opina con Tanakama y dice que también si el pozo estaba antes y el del árbol sembró después, aún así no obligamos al del árbol cortar ese árbol. ¿Por qué? Porque de la misma manera que el del pozo hizo el pozo en su propiedad, yo tengo el derecho, o sea, Shimon tiene el derecho a hacer el árbol en su propiedad, a pesar que el pozo esté ahí y lo va a perjudicar, tiene todo el derecho de decirle, tú que te vas a perjudicar, aleja tu pozo para que no te perjudiques. ¿Sí? Así dice Rabbi Yossi. Dice Rabbi Yossi, nombre de Shmuel, alajá es como Rabbi Yossi, que efectivamente el que se tiene que alejar no es el perjudicador, tiene que alejarse de no causar el daño, sino la parte perjudicada es el que tiene que alejarse de no ser perjudicado. Así es alajá. Amar Bashe, que Aban Berrab Kahana, Beamrin al Moder Rabbi Yossi, Begire Dide. Dice Rabashe, cuando estaba estudiando en el Bet Midrash de Rav Kahana, decíamos que también Rabbi Yossi está de acuerdo que cuando son flechas del perjudicador, o sea, cuando está perjudicando a otro a través de su fuerza, a través de su mano, vamos a ver ahorita unos ejemplos, ahí que a través de su fuerza de su koach, con sus flechas, o sea, con su fuerza, ahí sí decimos que el perjudicador, también según Rabbi Yossi está de acuerdo, que el perjudicador es el que se tiene que alejar y no obligamos al perjudicado a alejarse, o sea, le prohibimos al perjudicador hacerlo. ¿Sí? Le voy a traer una historia y al traer la historia es al mismo tiempo un ejemplo para qué significa su koach, sus flechas, qué significa eso. Papi Yonaa ani behashirava bana apanda havo ana hatzure beshigute dechiavu daike shum sheme havenaida apande ata lekamed rabashe amarle ki avan berab kahana aveamrin amoder Rabbi Yossi begiridide bekama que de Nayed nachtema puma de Hatzva. Dice la Gemara, había una persona que se llamaba Papi Yonaa, ¿sí? Y Papi Yonaa era una persona humilde, no tenía mucho dinero, pero después tuvo mucho dinero, ganó mucho dinero. Y como ganó mucho dinero, construyó una mansión, ¿sí? Dice la Gemara, y los vecinos de la mansión, ¿sí? Otras personas, los vecinos de la propiedad al lado, ellos agarraban ajonjolí, lo prensaban y hacían aceite de ajonjolí. Ese era el trabajo, ¿sí? Pero cuando ellos lo prensaban y le pegaban el ajonjolí, eso causaba que tiemble, ¿sí? Muy fuerte las paredes de la mansión, ¿sí? Entonces básicamente le estaban causando un daño, estaban perjudicando al señor Papi Yonaa que tenía su mansión. Bueno, fueron enfrente de Rabashe a preguntarle qué hacer. Le dijo Rabashe, cuando estábamos en casa de Rav Kahana, en el Midrash de Rav Kahana, él siempre decía que también Rabbi Yossi está de acuerdo que el perjudicador debe alejarse, o sea que el perjudicador tiene que cuidarse de no perjudicar cuando son sus flechas, su fuerza, y aquí es su fuerza. ¿Por qué está temblando la mansión?
No porque está plantando una raíz y después de un año llega ahí o después de un mes llega ahí, sino porque a través de prensar, de aplastar el ajonjolí, ese puño que le está dando, esa patada, ese pisoteo que le está dando, eso está causando que tiemble, eso es cojó. Y también el Rabbi Yossi está de acuerdo en ese caso, que debe alejarse el perjudicador y no la parte perjudicada. Entonces obligamos al de los ajonjolís a alejarse, o sea, no hacer eso para no perjudicar. Dice la Maya, ¿y cuánto es que tiene que temblar la mansión para que sea suficiente? ¿Cuánto es que tiene que temblar la mansión para obligar a los de la ajonjolí a alejarse, a los perjudicadores para alejarse? Dice la Gemara, cuando tú pones en la pared de esa mansión una jarra con su tapa y cuando ellos le pegan a la ajonjolí se tiembla el muro, en donde está encima la jarra, y al temblar el muro se cae la tapita de la jarra, eso es suficiente temblor para obligarlos a que deben parar o deben de alejarse. Otra historia que vemos también esta misma idea. Debe Parmerión, bre de Rabin, que habe nafce kitna, habe azla rakta umazka inshe. Ato la kameda Rabina, amar lehu, que amrin amodar biosi bigir dile, hanimi de kazla mikoho, achazika u de kamamtile, mat kifla barba bashe, maishna mizore beroch mesayato. Amro kameda nemar, amar lehu, haynu zore beroch mesayato. רבינה מה ישנה מגץ היוצא מתחת הפטיש והזיק דחיו לשלם הטה ניחא לדלייזל הכה לא ניחא לדלייזל. Escuchen esta historia. Dice la Gemara que la familia que vivía, la familia de Barmerión, una persona que se llamaba así, la familia de Barmerión era hijo de Rabin. Ellos, ¿qué hacían? Ellos golpeaban el lino. ¿Cómo se hace el lino? Se golpea la planta del lino y se divide en palitos y después se limpia, después se procesa, después se sale el lino, ¿sí? Ellos golpeaban el lino, ¿sí? Ahorita cuando golpeaban el lino, eso causaba que la suciedad del lino, la paja del lino, ¿sí? Se volaba, ¿sí? A través de, ¿cómo volaba? Salía para arriba y el viento venía y lo volaba y le caía ¿a quién? A las personas y la persona le perjudicaba, le dañaba, le molestaba. Fueron a preguntarle a Rabina. Si las personas que fueron perjudicadas porque le cayó encima de su ropa esa paja, ese polvito que le perjudicaba, por lo tanto, nos está perjudicando este Barmerión, estos hijos de Barmerión, las familias de Barmerión. ¿Qué dijo Rabina? Dijo Rabina, ustedes son perjudicadores y tienen que alejarse. Pero Rabbi Yossi dice que el que tiene que alejarse, ¿quién es? La parte perjudicada. Sí, pero Rabbi Yossi está de acuerdo que cuando es cojo, cuando son sus flechas, cuando es por fuerza, tienen que alejarse. Aquí también, Mejilá, al revés. Dice Rabina, todo lo que Rabbi Yossi dice que el perjudicador tiene que alejarse es cuando es que su fuerza. Pero aquí no es fuerza, porque aquí están golpeando el lino. Eso hace que brinque un poquito, que salte un poquito el polvito, la paja del lino. ¿Y qué se lleva el lino? Esa paja del lino, ¿qué se lo lleva el viento? No uno. Entonces no es cojo, no son sus flechas. Entonces, por lo tanto, en este caso, no tiene el perjudicador que alejarse. Si a ustedes les molesta, ustedes los perjudicados, aléjense. Pero no pueden obligar al perjudicador. Aquí vemos otro ejemplo, que ya que no es que cojo, entonces el perjudicado tiene que alejarse y no puedes obligar al perjudicador a parar a hacer lo que hace. Bien, la imagen pregunta, pero no me cuadra, pregunta Mar Barrabashe. Hay una melajá en Shabbat. Borer, uno de los borer, ¿qué es Zore? ¿Qué es Zore? ¿Cómo se separaba de lo malo de lo bueno? Uno tiene un grano de trigo, tiene la cascarita. ¿Cómo lo separaba? Lo trillaba. Después estaba todo en un montículo. Agarraba una pala, ¿sí? Lo subía para arriba. El viento se llevaba, ¿qué? Las cascaritas. ¿Y eso en Shabbat está permitido o no está permitido? Prohibido. Midoraitá. Dísela un segundo. Si está prohibido Midoraitá, es porque, para que uno tenga una prohibición de la Torah, tenga todas las consecuencias, es porque es una acción mía, de la persona, ¿sí? Y eso cómo se hace a través del viento. Dice la Gemara, vemos aquí que aunque se hace también a través del viento, el hecho que uno lo subió para arriba, es como si fuese que uno lo está haciendo. Entonces también debería ser aquí que es cojo. También aquí debería ser que como yo golpeé el lino y subió la pajita esa, aunque el viento se lo llevó a perjudicar, es como si debería ser considerado que cojo. De la misma manera que está Hayab en Shabbat, también aquí debería ser cojo. Y efectivamente, dijeron esto enfrente de Breimar, y dijo Breimar, efectivamente eso es igual que Zoré en Shabbat, que a pesar que el viento está ayudando, es considerado que uno mismo está haciendo, igualmente aquí es considerado que uno mismo está haciendo, y por lo tanto, obligamos a los que están golpeándole al lino, alejarse, porque es cojo.
Y Rabbi Yossi está de acuerdo que a pesar que normalmente él dice que el perjudicado tiene que alejarse, en un caso que escogió, el perjudicado tiene que alejarse. Pregunta le dice un rabina, o sea, la primera opinión que dice que no escogió y por lo tanto que el perjudicador no tiene que alejarse, sino el perjudicado. Dice la Gemara, ¿cuál es la diferencia de la Mishnah Masejet Baba Kama, que está escrito que si un herrero, ¿sí? Agarró un martillo y le estaba pegando a sus metales, a sus hierros, y salió una ¿qué? Chispa. Muy bien, salió una chispa, ¿sí? Salió una chispa, dice la Mishnah Masejet, y a través de eso le cayó una propiedad a otra persona, o en la ropa de una persona y se la quemó. Dice la Mishnah, Hayab, el herrero, tiene que pagar, ¿sí? Por el daño, a pesar que ¿qué? Cómo la chispa se fue a través del viento, ¿sí? A través de que uno hizo, sí, pero también a través del viento. Dice además un rabina que dice que cuando es a través del viento no se relaciona con uno porque va a estar Hayab en este caso. Dice la no, pues es diferente. Ahí el herrero, cuando le pega el martillo y sale la chispa, tiene interés, níjale, le viene bien que se escape la chispa para allá y no se quede aquí, porque si se queda aquí se le quema ¿qué? Se le quema la herrería. Entonces él tiene interés que se vaya para allá. Entonces, como tiene interés que se vaya para allá, entonces aunque se fue a través del viento, pero como le viene bien es como si fuese que le pertenece a él. Por lo tanto es Hayab. Pero aquí, ¿qué es aquí? En el caso que le pega al lino, que sale un poquito de paja o algo así, a él no le molesta, no tiene interés que se vaya para allá. No pasa, no le molesta si cae aquí también. Por lo tanto, ya que no tiene interés, no níjale, no tiene interés que vaya para allá, por lo tanto, ya que es a través del viento y no tiene interés, no es considerado que escogió y por lo tanto, según Rabino, va a estar o sea, no va a estar patrón, sino el que el perjudicador no tiene que alejarse, sino el perjudicado es el que tiene que alejarse. Muy bien. Seguimos, Rabotai. Próximo Mishnah. Lo ita adam ilan samuch les deja veró, ela imken irhik mimenu arbamot. אחד גפנים ואחד כל אילן. היה גדר בינתיים, זה סומך לגדר מכאן, וזה סומך לגדר מכאן. En esta primera parte la Mishnah nos dice lo siguiente. Pongámosles nombre aquí a las personas para que sea más fácil. Shimón tiene un campo, ¿sí? Shimón tiene un campo. Y Reubén quiere venir y plantar. Shimón y Reubén son vecinos de campo, ¿sí? Uno al lado del otro. Shimón en su campo, en su terreno, tiene un campo, plantación ahí, tiene plantado. Sí, lo que sea. Y viene Reubén y quiere en su campo plantar también. Dice la Mishnah, puede plantar Reubén en su campo, pero tiene que alejarse 4 amot de la frontera de los dos campos. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a ver en la Gemara, pero una vez lo adelanto. Porque cuando él va a plantar Reubén en su campo, él necesita usar que el arador. El arador normalmente tiene una medida de 4 amot. Entonces, si tú no dejas 4 amot de la frontera, como el otro ya tenía todo plantado, ¿sí? Vas a molestar, vas a perjudicar las plantaciones de tu vecino. Pero es importante que tú dejes 4 amot para que el arador pueda pasar por ahí. Y esto aplica cuando Reubén quiere plantar, después de que Shimón ya tiene su campo plantado, cuando Reubén quiere venir y plantar en su campo, ya sea un viñedo o ya sea cualquier tipo de árbol, ¿sí? Ahorita, ¿qué pasa si entre el campo de Reubén y Shimón no nada más hay una frontera así, sino hay una cerca que divide? En ese caso, no es necesario que alejes 4 amot. ¿Por qué? Que dijimos toda la razón de 4 amot para que pueda pasar el arador y no perjudique al vecino. Pero si hay una cerca, el arador no va a perjudicar porque está la cerca que está dividiendo. ¿Sí? Entonces ahí cada uno va a poder acercar su plantación a la frontera, a la cerca, cuando hay cerca. ¿Sí? Sigue siendo la Mishnah. היו שורשים יוצאים לתוך של חברו, מעמיק 3 טפחים. כדי שלא יעכב את המחרשה, היה חופר בור שיח ומערה, קוצץ ויורד, והעצים שלו. En esta segunda parte de la Mishnah nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa cuando, escuchen este caso, ¿sí? Reubén plantó un árbol, ¿sí? En su campo, en su terreno, y las raíces, vamos a decir que dejó las medidas necesarias, ¿sí? Independientemente de eso, plantó el árbol y las raíces ahorita están llegando, se alejaron, se agrandaron y pasan ¿hasta dónde? Hacia el campo de su compañero, de Shimón, ¿sí? Dice la Mishnah, Shimón tiene todo el derecho de cortar las raíces si están
a 3 tefajín de la superficie. A 3 tefajín de la superficie, o sea, otra vez. Reubén, ¿sí? Reubén plantó un árbol en su campo. Y se agrandaron las raíces y llegaron hasta el campo de Shimón. Dice la Gemara, si las raíces están a una profundidad de la superficie menos de 3 tefajim, tiene todo el derecho, Shimón, de cortarlas. ¿Por qué? Porque él tiene interés en cortarlas, porque si las deja cuando están dentro de 3 tefajim y pasa con el arador, como el arador tiene una cierta profundidad que hace, se va a enredar con esas raíces. Por eso hasta 3 tefajim tiene el derecho Shimón de cortar las raíces. Ahorita todo esto es cuando quiere usar el lugar para arar. Entonces, para arar hasta 3 tefajim le permitimos quitar. Pero si quiere hacer un pozo, ya sea redondo, cuadrado, alargado, ¿sí? Bor, shia, jumeara. En estos casos tiene todo el derecho de cortar, inclusive con más profundidad. ¿Por qué? Porque necesita. Lo que necesite de profundidad, ahí puede cortar. Porque aquí no es suficiente 3 tefajim, un bor, necesita un bor de más para guardar agua, para estanque, para lo que sea. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara, Tana, arba amot she'amru kedei avodat hakarem. אמר שמואל לא שנו אלא בארץ ישראל אבל בבבל שתי אמות. הנמיח לא איתה אדם אילן סמוך לשדה חברו אלא אם כן הרחיק ממנו שתי אמות והנן תנן 4 אמות אלא לאו כדי שמואל שממינא ויקדר רמי למרמה תנן לא איתה אדם אילן סמוך לשדה חברו אלא אם כן הרחיק ממנו 4 אמות והתן 2 אמות. אמר שמואל לא קשיא כאן בבבל כאן בארץ ישראל. La Gemara trae una baraita. La baraita nos dice, nos explica. Jajamim dijeron en la Mishnah que cuánto tiene que dejar entre la frontera cuando no hay cerca, si Shimón ya tiene plantado en su campo, entre la frontera de Shimón a la plantación que va a hacer ahorita Reubén, 4 amot, ¿sí? Dice la Gemara, ¿para qué? Ya explicamos en la Mishnah, pero lo expliqué, pero no está escrito en la Mishnah. Aquí la Gemara lo trae en la baraita, que de avodat karem, porque eso es lo que se necesita para trabajar el viñedo, y no se refiere a viñedo o plantaciones en generales. ¿Qué necesitas el arador? ¿Y el arador cuánto mide? 4 amot, se necesita que pase ahí, porque si tú lo haces menos, entonces va a pasar por encima de las plantaciones de Shimón. Dice Shmuel, sobre esto dice Shmuel, quiero que sepas algo. Todo esto que es necesario alejarte 4 amot de la frontera es en Eretz Israel, que los aradores tienen esa anchura, ese ancho de 4 amot. Pero en Babel, que los aradores son más angostos, de 2 amot nada más, suficiente que dejes nada más que 2 amot. Hay una prueba para esto, para Shmuel. ¿Por qué? Porque por un lado la Mishnah dice, ¿cuánto hay que alejarse? 4 amot. Y hay una baraita que dice que hay que alejarse, ¿qué? 2 amot. ¿Cómo puede ser contradicción? Respuesta, prueba por de Shmuel. Que lo que dice 4 amot es Israel, y lo que dice 2 amot va a ver. Prueba por de Shmuel, que eso fue lo que dijo. Esa es una manera como decir el diálogo. Segunda versión es que Shmuel nunca dijo lo que dijo directamente, sino lo dijo por la pregunta. Primero trajo la contradicción, la Mishnah dice 4 amot, en la verdad dice 2 amot. Responde Shmuel, sobre esto tenemos que decir que ¿qué? 4 amot porque era Israel, que era ancho el arador, y 2 amot en Babel, que era más angosto. Es la misma idea, pero la pregunta es cómo se llegó a eso. Hay una historia al respecto. Rabba Barrab Hanan, Abu Leanu Dikle, a mitzvah de Pardesá de Rabbi Yosef. Abu Atu Tziporei Atvebe Dikle, Benajate Pardesá Mafsidele. Amarle Zilkotz, Amarle Vear Hikeli, Amarle Hanemili Leilanot, Aval Lekfanim, Bainantfe, Veanantran Ejat Kfanim, Vejat Kolilan. Amarle, Hanemili Ilan Leilan, Vekfanim Lekfanim, אבל אילן lekfanim bainantfe. Amarle, Ana lo kayetzna. De Amarrab, hay declarado de Tain Kaba. Azul le mixeye. Amarrab, Yahaina lo shachiv shichat bari, ela de Kateanta, los dimne, mar, y ni jale le kotz. La Emma trae la siguiente historia. Escuchen bien los nombres para que no nos confundamos. Por un lado tenemos a Rabba, Bar Rav Hanan. Rabba dijo Rav Hanan, llamémoslo Rabba. Él tenía un campo y el vecino de él era ¿quién? Era Rabbi Yosef, tenía un campo Rabbi Yosef, ¿sí? Rabba y Rabbi Yosef. Rabbi Yosef en el campo tenía un viñedo. ¿Qué tenía Rabbi Yosef? Viñedo. Y Rabba, a lo largo de toda la frontera, en el lado de su campo, tenía plantado ¿qué? Unas palmeras, sí, de dátiles. ¿Qué pasó? Normalmente a las palmeras de dátiles, a las palmeras siempre llegan los pajaritos. Entonces, como son altos, todos los pajaritos venían ahí a las palmeras. Y después cuando veían abajo, sí, que las palmeras estaban en el lado de Rabba, ¿sí? Cuando veían abajo hacia el campo de Rabbi Yosef, hacia el viñedo de Rabbi Yosef, veían las uvas, y iban para las uvas y perjudicaban el viñedo, ¿sí? Viene Rabbi Yosef y le dijo a Rabba, mira, ve a cortar esas palmeras, tú eres un perjudicador.
Me estás perjudicando. A través de tus palmeras traes tus pajaritos y me vienen a comer, a dañar mi viñedo. Le dijo Raba, pero un segundo. Yo alejé lo que tengo que alejar. Cuando hay que plantar un árbol, ¿qué nos dijo la Mishnah? Que hay que alejarlo ¿cuánto? 4 amos de la frontera. Yo lo hice a lo largo de la frontera, pero me alejé, me metí un poquito a mi lado 4 amos. Entonces, ¿por qué tengo que cortarlo? Le dice Rabbi Yosef, tienes que cortarlo, ¿sabes por qué? Porque todo lo que dice nuestra Mishnah que es suficiente ¿con qué? Con 4 amot. Es únicamente cuando planta un árbol cerca, cuando planta un árbol cerca de un árbol de su compañero. Pero cuando planta un árbol cerca de un viñedo, no árbol cerca de árbol, sino árbol cerca de viñedo, no es suficiente 4 amot, sino necesita mucho más. ¿Sí? Por eso, por favor, le dice Rabbi Yosef, corta esa palmera que me están causando un daño a través de los pajaritos. Dice además, pero no me cuadra, porque en la Mishnah nosotros vimos, cuando dice 4 amot, que esto aplica ya sea viñedo o ya sea árboles, beforash, ¿sí? Importante aclarar, Rab opina que cuando dice la Mishnah ya sea viñedo, ya sea árboles, se refiere al que ya tiene plantado, ¿sí? No como explicamos en la Mishnah, pero bueno, ¿sí? Le respondió Yosef, no, todo lo que está escrito en la Mishnah, que esto aplica ya sea que tenía plantado el primero, ¿sí? Ya sea árboles o ya sea viñedo, suficiente alejar 4 amot, es únicamente cuando está plantando ahorita árbol al lado de árbol, o también en viñedo, pero viñedo al lado de viñedo. Ahí es cuando es suficiente que 4 amot. Pero tú que estás plantándome qué árbol, palmera al lado de viñedo, ahí no es suficiente 4 amot. Pero la Mishnah dijo, preguntamos, ya sea árbol, ya sea viñedo, sí, ya sea árbol con árbol, ya sea viñedo con viñedo, 4 amot, pero viñedo con árbol o palmera, sí, ahí sí, no es suficiente 4 amot, sino hay que hacer mucho más. Entonces, por favor, córtamelo. Un segundo. Sí. Entonces viene Raba, bueno, y después de que lo convenció que tiene que cortarlo, sí, después de que convenció que tiene que cortarlo, viene Raba y le dice a Rabbi Yosef, mira, listo, adelante, pero yo no lo voy a cortar. Porque Rab dice que cuando hay una palmera que saca un cab, una medida de dátiles anuales, está prohibido cortarlo, ¿sí? Sabemos que hay una prohibición, ¿sí? De cortar, la Torah prohíbe cortar árboles frutales cuando dan lo suficiente para poder mantenerlo. Entonces yo no lo voy a cortar, ¿sí? Y dice Rabbi Haina que la razón que murió un señor llamado Shihat Beri es porque cortó una higuera, un árbol de higos que todavía estaba dando suficientes frutos. Entonces yo no lo voy a cortar. Si usted quiere, así le dice Raba a Rabbi Yosef, si usted quiere, adelante, córtalo tú, te permito que cortes mi árbol, pero tú córtalo, yo no. Así fue esta historia. Seguimos. Rapapá Buleu Anu Dikle, Amitra de Rabhuna Bre de Rabbi Yoshua. אז על השכחי דאבה חפר וכקיץ שורשיו. אמר להם, מה היא? אמר לטרן, היו שורשים יוצאים לתוך של חברו, מעמיק שלושה, כדי שלא יעכב עמה חרשה. אמר לאנה מילי שלושה, אמר כך חפרתווה. אמר לאנה בורות שכינו מערות כך חפרנה. איתן היה חופר בורות שייך ומערה, קוצץ ויורד והעצים שלו. אמר רבפא, אמרי לה כולי, ולא יחילי לה. עד אמרי לה, עד אמר רב יהודה, מצר שהחזיקו בו רבים, עשו לקלקלו. לבטר דנפק אמר, אמי לא אמרי לה, כאן בתוך 16 אמה, כאן חוץ ל-16 אמה. Ahorita la Guimara se enfoca en la última parte de la Mishnah. Mencionamos en la última parte de la Mishnah que cuando Reubén planta un árbol en su campo y las raíces se extienden hacia el campo de Shimón, Shimón tiene el derecho de cavar 3 tefajim y dentro de los 3 tefajim de la superficie tiene el derecho de cortar las raíces. Eso es cuando, ¿por qué? Porque va a pasar con el arador y va a enredarse con el arador. Pero esto es cuando va a arar. Pero si va a ser un pozo, ya sea alargado, redondo, cuadrado, ahí todo lo que necesite puede cortar, inclusive más profundo de 3 tefajim. La Gemara trae una historia al respecto. Esta es la Gemara que Rapapá tenía unas palmeras cerca a la frontera. Rapapá tenía un campo, ¿sí? Rapapá tenía un campo cerca del campo de Rabuná, bre de Rabbi Yoshua. Rabuná, hijo de Rabbi Yoshua. O sea, Rapapá era vecino de Rabuná, ¿sí? Y tenía unas palmeras, Rapapá, en su campo, que sus raíces se extendieron y entraron al campo del vecino de Rabuná. Bueno, Rapapá de repente ve al vecino Rabuná que está excavando su tierra y cortando las raíces.
Le dice Rabapá a Rabuná, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me estás cortando las raíces de mi árbol? Le dice Rabuná, ¿cómo está escrito en nuestra Mishnah? Que si tus raíces se extendieron a mi campo, ¿sí? Tengo todo el derecho de cortarte hasta una superficie de 3 tefajim, para que no se me enrede el arador. Le dice a papá, perfecto, córtame hasta 3, pero tú estás excavando mucho más profundo. Le dice, sí, pero Habib, yo no quiero nada más por el arador aquí, yo quiero hacer un ¿qué? Un pozo. Entonces tengo todo, como está escrito en la Mishnah, cuando es un pozo tiene el derecho de irse mucho más profundo. Bueno, entonces por eso estoy haciendo bien, dice Rabuná, estoy haciendo bien de cortar las raíces, inclusive más profundo. Bueno, cuenta Rapapá que trató de decirle varias pruebas o varios argumentos y no logró convencerlo para que no se la corten. Hasta que le dijo Rapapá lo siguiente. Dijo Rabiudá, ¿sí?, que cuando hay una frontera de 2 campos, ¿sí?, o sea, 2 campos que están pegados y la frontera es un hilito, ¿sí?, un pedacito chiquito, una frontera, es un hilo, un pelo, ¿sí?, que se acostumbró la gente a pasar por ahí y a usarlo como calle hazaká. Se estableció un derecho y ahorita no se los puedes quitar. Entonces viene Rapapá y le dice, aquí también, mis raíces llevan aquí tiempo, córtamelas, listo, si están ahí, si llevan poco, pero llevan tiempo, entonces tengo hazaká, establecí un derecho para mis raíces, no me las quites. Y ahí, efectivamente, cuando le dijo esto, sí, le dice, no me la puedes cortar, así le dijo Rapapá a Rabuna. Después, Rabuna en verdad paró porque le dijo un argumento fuerte. Después Rapapá se fue. Y Rabuna dijo, uy, lástima, le podía haber respondido que no, que hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque todo lo que decimos, que uno puede establecer un derecho de uso para caminar o de uso de las raíces, es únicamente respecto a las raíces que están a una distancia de 16 amot del árbol. Porque está escrito que los 16 amot primeros de la raíz, ¿sí?, esas son las que ayudan a alimentar al árbol. Pero después está extra y no está de más. Y aquí estaba después. Entonces, ya que estaba después, no dejas de acá. ¿Por qué no dejas de acá? Porque no sirve eso. Entonces tengo todo el derecho, o sea, aunque lleva ahí 10 años, pues no te molesta, te la puedo cortar. No está absorbiendo nada para el árbol. Se podía haber respondido eso, pero ya el papá se había ido. Bueno, seguimos. Allá Jofer Borshia Jumeara Kotzetz Vioret de Atzim Shelo. Baimine Yaakov Hadeyava. Merabjezda Atzim Shelmi. Esto no lo mencioné en la Mishnah, cuando lo estudiamos. Entonces aumento esto y aclaro la pregunta de la Gemara. La Mishnah dijimos que dentro de 3 tefajim, cuando las raíces de Rubén se extienden a Shimón, ¿sí?, Shimón puede, dentro de 3 tefajim, cortar las raíces, o si va a ser un bor puede hasta más todavía. Las corta, ¿y el árbol es de quién? Dice la Mishnah, Be'etzim Shelo, y el árbol es de él. Pregunta aquí, así, esta parte no la dije en la Mishnah, ¿sí? Y el árbol es y la madera que corta, las raíces que corta, es de él. Viene Jacob de Yavá, ¿sí?, y le pregunta a Rabjazda, ¿de él de quién? ¿De Shimón, que el dueño del terreno, donde están las raíces? ¿O de Reubén, el dueño del árbol? ¿De quién? De él. ¿Quién es él? ¿Sí? ¿A quién le pertenecen cuando las corta? Tienen derecho de cortarlo. Cuando es para Dor, hasta 3 tefajim, cuando es para Bor, hasta más. Y la madera es de él. ¿De quién? ¿De quién él? ¿Del donde está el campo, donde están las raíces? ¿O del dueño del árbol? ¿De Reubén o de Shimón? Reubén es el dueño del árbol, Shimón es el dueño del campo donde están las raíces. Así le preguntó Jacob de Yavá a Rabjazda. Responde Rabjazda, escuchen bien, amarle, tenitúa. Shorshei lam shel ediot abahim beshel ekdesh lo neheni velo mo'alin. Y amart bishama batarina nazrinan mishum achi lo mo'alin. El amart batar karka nazrinan amay lo mo'alin. El amay batarila nazrinan yama seifa. Shel ekdesh abahim beshel ediot lo neheni velo mo'alin. Ve'i batarila nazrinan amay lo mo'alin. Mideira בגידולים הבאים לאחר מכאן עסקינן, וכסבר אין מילה בגידולים. רבינה אמר לו קשיא, כאן בתוך 16 אמה, כאן חוץ ל-16 אמה. Le respondió Rabjazda a este señor Jacob de Yavá lo siguiente. Mira, hay una Mishnah Masejet Meila, y con esto acabamos. La Mishnah Masejet Meila, Daf Yud Gimel Amud Bet, dice lo siguiente. ¿Qué pasa si hay un árbol en el campo de Reubén? Y el campo al lado no es de Julín de Shimón, sino es de ¿quién? Del Ekdesh. Hay un campo de Reubén, Julín,
y otro campo al lado de Shimón. Y se planta un árbol en el campo de, dijimos, Reubén. Y las raíces de ese árbol se extienden hacia el campo de Ekdesh. ¿Sí? No es de Shimón, de Ekdesh. Aquí es Ekdesh en este caso. Se puede tener, sabemos que de Ekdesh no se puede tener provecho. Y si tienes provecho, transgredes por una prohibición llamada Me'ilá. Muy bien. ¿Qué pasa en este caso? Si se extendieron, había un árbol en el campo de Julín que era de Reubén, había un árbol ahí que se extendieron las raíces hacia el Ekdesh, y uno tiene provecho de las raíces que están ¿en dónde? En el campo del Ekdesh. Prohibido, permitido, Me'ilá, no Me'ilá. Dice la Mishnah, en este caso, no se puede tener provecho midrabanan, ¿sí? Pero si tuviste provecho, no transgredes la prohibición de oraitá de Meilá. O sea, no aplica homesh, un quinto adicional, más korban hasham, no aplica nada de eso. O sea, básicamente está permitido midoraitá. Está solo prohibido que midrabana. Pero midoraitá no hay ningún problema. No es ekdesh midoraitá. De aquí vemos que las raíces que se extienden, ¿qué vemos aquí? Que las raíces que se extienden de Julín, de Reubén, hacia el campo de Ekdesh, ¿son ekdesh o no son ekdesh? No son ekdesh midoraitá. O sea, que no vamos según el campo donde están las raíces, sino según el árbol. Dice la Gemara, si decimos que vamos según el árbol, perfecto. Entiendo por qué en este caso no hay Meilá. Pero si tú me dices que vamos según qué, según el campo donde están las raíces, pues aquí entonces las raíces deberían ser ekdesh. Y está escrito que no es ekdesh midoraitá. Vemos de aquí aparentemente que efectivamente vamos según el árbol. Y por lo tanto en el caso nuestro, que es Reubén con Shimón, Reubén se le extienden los árboles, ¿sí? Se extienden las raíces hacia Shimón, ¿sí? Corta raíz Shimón, ¿a quién le pertenece? A el dueño del árbol, o sea, a Reubén. ¿Por qué? Porque ahí vemos que en el caso de Julín con Ekdesh, y el árbol está en Julín, se va y se extienden las raíces, la raíz es que no es Ekdesh, o sea que vamos según el árbol. Así dice la Gemara. Sin embargo, dice la Gemara, pero no me cuadra. ¿Qué me acabas de decir? ¿Que vamos según el árbol? No entiendo la segunda parte de la Mishnah Masejet Megilá. ¿Sabes cuál es la segunda parte de la Mishnah Masejet Megilá? ¿Y tú sabes cuál es la segunda parte? Le voy a explicar cuál es la segunda parte. La segunda parte es un caso al revés. Cuando el árbol está en la parte, en el campo del Ekdesh, y se extiende. El primer caso, ¿cuál es? Cuando estaba en Julín y se extendieron hacia Ekdesh. El segundo caso es cuando el árbol está en Ekdesh y las raíces se extienden hacia el campo de Julín. Y quieres ahorita tener provecho de esas raíces que están en el campo de Julín. ¿Puedes o no puedes? Dice la Mishnah. También en este caso, no hay Meilá midoraitá, solo midrabanan. Midrabanan está prohibido, pero midoraitá, ¿qué es lo que nos importa? Midoraitá, midrabanan por hashash, porque será. Sí, pero meikara din, midoraitá, no hay Meilá. Pero si tú me dices que vamos según el árbol, aquí el árbol está en Ekdesh, debería ser que si hay Meilá, midoraitá. Eso no me cuadra. Dice la Gemara, no me puedes preguntar de ahí. ¿Por qué? Dos respuestas. Una, podemos decir de que en verdad la Mishnah está hablando de lo que creció después. Después, lo que creció, la raíz que creció, que se aumentó, después que consagraste el árbol en la tierra. El árbol en la tierra. Y si es así, podemos decir que esta Mishnah opina que cuando uno consagra un árbol o una tierra, se consagra ese árbol, esa tierra como está, pero lo que crece, ya no. Entonces, por eso también en el caso, puede ser que vamos según el árbol, pero también en el caso que se extendió después del Ekdesh, por eso no hay Meilá midoraitá, aunque el árbol es Ekdesh. Primera respuesta. Segunda respuesta le dice Rabina, que nadie pregunta. Podemos decir que el primer caso ¿por qué no hay contradicción entre el primer caso y el segundo caso de la Mishnah Masejet Megilá? Porque el primer caso, en la primera parte de la Mishnah, ¿cuál es el primer caso de la Mishnah? La primera parte de la Mishnah y Masejet Megilá es cuando el árbol está en Julín y se extienden las raíces hacia el Ekdesh, que ahí decimos que vamos según el árbol y no hay Meilá midoraitá. Ahí está hablando respecto a las raíces que se extendieron, no obstante, al campo del Ekdesh, pero están a una distancia menos de 16 amot del árbol. De tal manera que son parte del árbol. Se necesitan esas raíces para el árbol. ¿Por qué? Porque dijimos que las raíces absorben y le dan vida al árbol. ¿Hasta qué medida? 16 amot. 16 amot. Entonces, ya que son parte del árbol, se necesitan para el árbol, son como si fuese, ya que se necesitan para el árbol, es algo vital para el árbol, entonces es parte del árbol. Por eso vamos con el árbol. Sin embargo, el segundo caso, que estaba plantado en Ekdesh y se extendió hacia
El Julín, está hablando en un caso, se extendió, pero ¿qué? Pasado de 16 amot. Después de 16 amot, ahí es que entró a la parte de Julín. Entonces ahí esa parte que no es vital para el árbol, no la necesitas para el árbol. No necesitas para el árbol, no es parte del árbol. No es parte del árbol, por lo tanto, pertenece al dueño de la tierra en donde se encuentra. Y si es Julín, pues no hay ningún problema en ese segundo caso, ya que es Julín el campo donde se encuentran, no hay ningún problema que tengas provecho de ellas y no hay Meilá Midorita. Por eso en ambos casos de la Mishnah no hay Meilá. ¿Por qué el primero? Porque es dentro de 16 amot, según esta explicación. Y el segundo, porque está fuera de 16 amot, en el caso opuesto, ¿sí? En el segundo caso de la Mishnah. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.